Imagina crecer creyendo que tu padre era un héroe, solo para un día escuchar que lo llaman asesino y verlo juzgado por sus crímenes. Esta fue la realidad para muchos hijos de líderes nacionalsocialistas. Eda Going, hija del Reichsmarschall Hermann Göring, creció rodeada de lujo y poder. Sin embargo, tras la caída del Tercer Reich, su vida cambió drásticamente. A pesar de la sentencia de muerte de su padre, Eda mantuvo una visión afectuosa de él, considerándolo un héroe y una figura paterna amorosa. De manera similar, Gudrun Himmler, hija del Reichsführer de las SS, dedicó su vida a defender el nombre de su padre. Tanto ella como su padre amaban profundamente a Alemania, y Gudrun, fervientemente dedicada a limpiar su legado, se negó a aceptar las atrocidades de las SS. Wolf Rüdiger Hess, hijo de Rudolf Hess, vivió bajo la sombra del encarcelamiento perpetuo de su padre en Spandau. Wolf Rüdiger dedicó gran parte de su vida a intentar probar la inocencia de su padre y a abogar por su liberación, considerando a Rudolf Hess una víctima del sistema judicial aliado. Herederos del Reich, la impactante realidad de los hijos de los líderes nazis. Durante el apogeo del Tercer Reich, estos niños vivieron vidas de privilegio en opulentos salones de poder, protegidos de los horrores que sus padres orquestaron. Jugaban en vastas fincas, asistían a escuelas exclusivas y disfrutaban de la adoración de una nación. Sin embargo, cuando el Reich se derrumbó, también lo hizo su mundo de ilusiones. En los extensos terrenos de Carinal, la lujosa finca de Hermann Göring, la infancia de la joven Eda Going se desarrolló como un cuento de hadas. Rodeada de vastas reservas naturales, disfrutaba de lujos inimaginables, incluyendo una colección de animales raros e incluso un ferrocarril en miniatura personal. Tales extravagancias no eran inusuales entre los hijos de altos funcionarios nacionalsocialistas, que vivían vidas muy alejadas de los ciudadanos alemanes promedio. Gudrun Himmler acompañó a su padre en visitas a campos de concentración. Aunque sus experiencias fueron cuidadosamente seleccionadas, en Dachau se le mostraron áreas desinfectadas como jardines y obras de arte de los prisioneros, lo que la llevó a anotar en su diario: "Vimos todo lo que pudimos. Fue muy agradable". Gudrun Himmler, descrita como la imagen perfecta de la niña aria, patriótica y siempre vestida con ropa bávara, encarnaba el ideal que el régimen buscaba cultivar. Dentro de este mundo exclusivo, los hijos de los líderes nazis a menudo se encontraban cerca de Adolf Hitler mismo. El Führer no era solo una figura de autoridad distante, sino que a menudo desempeñaba un papel íntimo en sus vidas. El bautizo de Eda Going, con Hitler como su padrino, ejemplificaba la interconexión de relaciones personales y poder político que caracterizaba a este círculo íntimo. El entorno en el que se criaron estos niños estaba meticulosamente controlado, diseñado para reforzar las ideologías nazis en cada momento. Celebraban hitos y festividades en compañía de altos funcionarios, recibían regalos de Hitler y estaban constantemente expuestos a una propaganda cuidadosamente elaborada. A pesar de las atrocidades cometidas más allá de sus jaulas doradas, muchos de estos niños mantuvieron relaciones amorosas con sus infames padres. Eda Going, incluso años después, habló con cariño de su padre, diciendo: "Lo amaba mucho, y era evidente cuánto me amaba". Esta desconexión entre la experiencia personal y la realidad histórica perseguiría a muchos de estos niños durante décadas. Mientras el Tercer Reich extendía su reinado de terror por Europa, los hijos de sus arquitectos permanecían encerrados en un mundo de privilegio y narrativas falsas. Sus vidas diarias continuaban en marcado contraste con el sufrimiento infligido por sus padres, creando una disonancia cognitiva que sería difícil de reconciliar en los años posteriores a la derrota de Alemania. Gudrun Himmler, Lealtad inquebrantable al Reichsführer. Nacida el 8 de agosto de 1929, Gudrun fue la única hija del Reichsführer de las SS. Desde temprana edad, disfrutó de una posición privilegiada dentro de la jerarquía nazi, acompañando a menudo a su padre a funciones oficiales y manteniendo contacto cercano a través de llamadas diarias y cartas semanales. El vínculo entre padre e hija era excepcionalmente fuerte. Heinrich Himmler mostraba un afecto particular por Gudrun, llamándola cariñosamente cachorrita y llevándola frecuentemente de Múnich a sus oficinas en Berlín. Sin embargo, esta cercanía tuvo un costo terrible, ya que expuso a la joven Gudrun al funcionamiento interno del régimen y su horrenda ideología. Quizás el ejemplo más escalofriante de esta exposición ocurrió cuando Gudrun, a la tierna edad de 12 años, visitó el campo de concentración de Dachau con su padre. Su entrada en el diario de ese día revela una desconexión inquietante de la realidad del propósito del campo. "Hoy fuimos al campo de concentración de las SS en Dachau. Vimos todo lo que pudimos.
Vimos el trabajo de jardinería, los perales, todas las pinturas hechas por los prisioneros. Maravilloso. Y luego comimos mucho. Fue muy agradable. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo desafíos significativos para Gudrun y su madre. Las fuerzas estadounidenses las detuvieron durante 4 años, manteniéndolas en varios campos en Italia, Francia y Alemania. Incluso fueron llamadas a testificar en los juicios de Nuremberg antes de ser liberadas en noviembre de 1946. A pesar de estas dificultades y la abrumadora evidencia de los crímenes de su padre, la lealtad de Gudrun nunca vaciló. Gudrun Himmler, nacida del único matrimonio de Heinrich Himmler, pasó 5 largos años con su madre en uno de los campos de prisioneros establecidos por el ejército británico en su zona de ocupación en Alemania. Tras su liberación, apenas en sus 20 años, se unió a la organización clandestina Stille Hilfe, destinada a ayudar a exmiembros de las SS. Gudrun ayudó a criminales de guerra notorios como Klaus Barbie y Anton Mayotte, demostrando su continua adherencia a los ideales nacionalsocialistas. Como líder del grupo, trabajó para asegurar una prohibición de extradición desde Alemania para Klaas Karol Faber, un exmiembro de las SS en los Países Bajos culpable del asesinato de varios judíos. También apoyó a Esren Kam, un exoficial de las SS en Dinamarca buscado por las autoridades danesas por crímenes de guerra, incluyendo la ejecución de un editor de periódico en Copenhague. En 1951, Gudrun se casó con Wolf Dieter Burwitz, un oficial del partido de extrema derecha Partido Nacionaldemócrata de Alemania, adoptando su apellido y dejando atrás el de Himmler. A pesar de la infamia asociada con su apellido, Gudrun no ocultó su identidad. Llevaba con orgullo un broche de plata que su padre le había dado, que representaba las cabezas de 4 caballos dispuestas en forma de esvástica. Himmler, su padre, fue condenado por alta traición debido a su intento de negociar una paz separada con los aliados occidentales. Terminó huyendo disfrazado como suboficial, solo para ser descubierto por los británicos y suicidarse durante uno de sus interrogatorios. Para Gudrun, sin embargo, todo era una farsa. Manteniendo que su padre había sido asesinado, Gudrun Burwitz vivió en Múnich con su esposo y llevó una vida dedicada a la causa nacionalsocialista sin remordimientos y con una lealtad inquebrantable a la memoria de su padre. Su dedicación a la causa no pasó desapercibida en los círculos neonazis, donde se convirtió en una figura venerada. A menudo referida como una princesa nazi, asistía regularmente a reuniones clandestinas de exoficiales de las SS, manteniendo conexiones con aquellos que una vez lucharon por Alemania. Hasta su muerte en 2018 a la edad de 88 años, Gudrun Himmler continuó residiendo en Múnich, un testimonio vivo del legado perdurable de la ideología nazi y el complejo impacto psicológico que tuvo en los hijos de sus líderes. A pesar de su negativa a hablar sobre su trabajo con periodistas británicos, su vida personal reflejaba sus convicciones políticas y su participación activa en círculos políticos de derecha a lo largo de su vida. Los hijos de Heydrich. Herencia aria y destino familiar. Lina Heydrich dio a luz a 2 hijos, Klaus, nacido el 17 de junio de 1933, y Eider, nacido el 23 de diciembre de 1934. A finales de la década de 1930, las obligaciones de Reinhard Heydrich lo llevaron a trabajar largas horas y estar frecuentemente lejos de casa. Esto dejó a Lina a cargo del hogar y los niños, tensando su matrimonio casi hasta el punto de la separación. Sin embargo, la pareja Heydrich tuvo otra hija, Silke, nacida el 9 de abril de 1939. Reinhard mostraba con orgullo a su hija recién nacida, y mantenían una relación cercana. Su cuarta hija, Marte, nacida el 23 de julio de 1942, nació poco después de la muerte de Reinhard Heydrich. Su mundo era uno de vastas fincas, fiestas lujosas y la adoración de un régimen que veía a su padre como el pináculo del ideal ario. La fachada idílica de la vida de la familia Heydrich se hizo añicos el 27 de mayo de 1942, cuando combatientes de la resistencia checa emboscaron el automóvil de Reinhard Heydrich en Praga. Inmediatamente después del ataque, Reinhard Heydrich fue trasladado al hospital Bulovka, que fue acordonado por hombres armados de las SS. Al llegar al centro de salud, temiendo que los médicos checos quisieran matarlo, ordenó que solo profesionales alemanes lo atendieran, lo que causó una larga espera hasta que Heinrich Himmler llegó con su equipo médico. Según el informe oficial de los especialistas, las heridas no eran fatales y su condición incluso mejoró durante varios días. Sin embargo, contra todo pronóstico, después de una semana, la condición de Heydrich empeoró debido a una radiografía que reveló restos de crin de caballo del asiento del automóvil dentro de su herida, causando lentamente septicemia. Incapaces de salvar su vida,
Heydrich murió el 4 de junio de 1942, a la edad de 38 años. A medida que el Tercer Reich se desmoronaba a su alrededor, los hijos de Heydrich enfrentaron una nueva y dura realidad. Su padre, una vez aclamado como un héroe nacionalsocialista, ahora era despreciado como uno de los mayores monstruos de la historia. La familia huyó de su hogar cerca de Praga, buscando refugio en el caos de la Alemania de posguerra. Durante este periodo tumultuoso, la tragedia golpeó nuevamente, cobrando la vida del joven Klaus Heydrich. La tragedia golpeó a la familia nuevamente cuando Klaus murió en un accidente automovilístico el 24 de octubre de 1943. Ese día, Klaus estaba andando en bicicleta con su hermano Eider en el patio del castillo de Panenske Beani. Al ver la puerta que conducía a la calle abierta, Klaus se aventuró en la carretera, donde fue atropellado por un pequeño camión que descendía por el camino. Klaus murió poco después de sus heridas, y su cuerpo fue enterrado en el jardín de la finca. A medida que la magnitud de las atrocidades nazis salió a la luz, los hijos sobrevivientes de Heydrich se retiraron aún más de la vista pública. Eider, Silke y Marte, junto con su madre Lina, buscaron anonimato tras la derrota de Alemania. Se establecieron en la isla de Fehmarn, lejos de los centros de poder donde su nombre alguna vez inspiraba miedo y respeto. En las décadas siguientes, los hijos de Heydrich eligieron una vida de oscuridad deliberada. Eider Heydrich, ahora ingeniero retirado, se negó firmemente a discutir el papel de su padre en el régimen nazi durante una rara visita a su hogar de infancia en Panenske Beani. Expresó una mezcla compleja de nostalgia y comprensión, reconociendo el peso de la historia de su familia mientras mantenía una distancia respetuosa de ella. Marte Heydrich, nacida poco después de la muerte de su padre, forjó una vida tranquila en Fehmarn, dirigiendo una tienda de moda lejos de la política y la reconciliación histórica. Silke Heydrich, una vez mostrada con orgullo por su padre como la imagen de la perfección aria, se desvaneció en el fondo, su vida posterior a la guerra envuelta en misterio. Edda Wing, la princesa del Reichsmarschall. En la extensa finca de Carinal, nombrada en honor a la primera esposa de Hermann Göring, la joven Edda vivía una vida muy alejada de las realidades de la Europa devastada por la guerra. Cariñosamente conocida como Klein Prinzessin, pequeña princesa, estaba rodeada de atención y regalos dignos de la realeza. El bautizo de esta heredera nazi no fue un evento común. El propio Führer fue su padrino. La infancia de Edda se desarrolló en un entorno de obras de arte robadas y riquezas mal adquiridas. Su padre, infame por su papel en el saqueo sistemático de territorios ocupados, le regaló a su hija tesoros que harían llorar a los curadores de museos, como la obra maestra de Lucas Cranach el Viejo, Madonna con Niño, un invaluable tesoro que se convirtió en un juguete para una niña inconsciente de su verdadero valor y origen oscuro. Mientras las bombas aliadas llovían sobre las ciudades alemanas y la marea de la guerra se volvía contra el régimen nazi, Edda y su madre buscaron refugio en la relativa seguridad de Obersalzberg, cerca de Berchtesgaden. Este retiro montañoso, alguna vez símbolo del poder nazi, se convirtió en una jaula dorada mientras el Reich se desmoronaba a su alrededor. Tras la derrota de Alemania, Edda y su madre se encontraron internadas por las fuerzas estadounidenses en el Hotel Palace en Luxemburgo, un marcado contraste con los entornos lujosos que alguna vez llamaron hogar. Los juicios de Nuremberg proyectaron una larga sombra sobre la adolescencia de Edda. Mientras su padre enfrentaba un juicio por su papel en las atrocidades del régimen nazi, ella visitaba frecuentemente su celda en la prisión. Estos momentos, grabados indeleblemente en su memoria, moldearon su percepción de su padre durante décadas. Incluso cuando el mundo condenó a Hermann Göring como criminal de guerra, Edda se aferró a la imagen de un padre amoroso y atento. La caída desde la gracia fue abrupta e implacable. Tras el suicidio de su padre en la víspera de su ejecución programada, Edda y su madre fueron empujadas a una vida de dificultades inimaginables. En su existencia anterior, se encontraron viviendo en una cabaña sin comodidades básicas como electricidad y agua corriente. Este periodo de austeridad eventualmente dio paso a una vida más estable en Múnich, donde Edda estudió Derecho, quizás buscando entender el marco legal que había condenado a su padre. A lo largo de su vida adulta, Edda Göring mantuvo una relación compleja con el legado de su padre. En conversaciones privadas, defendió firmemente a Hermann Göring, negándose a reconocer la naturaleza monstruosa de sus acciones. En una entrevista de 1991, reveló la profundidad de su conexión emocional, afirmando: «Lo amaba mucho y era evidente cuánto me amaba. Mis únicos recuerdos de él son tan amorosos. No puedo verlo de ninguna otra manera». En 2015, a la edad de 76 años,
Eda solicitó al Parlamento Estatal de Baviera la devolución de propiedades confiscadas del patrimonio de su padre tras la guerra. Esta audaz solicitud fue rápidamente y unánimemente rechazada, una clara indicación de que Alemania no tenía intención de considerar ninguna reclamación relacionada con líderes nacionalsocialistas. Falleció en 2018 a la edad de 80 años, supuestamente enterrada en una tumba sin marcar. Un epílogo final y silencioso a una vida que comenzó en medio del estruendo del poder nazi y terminó en los tonos bajos de la infamia histórica. Wolf Rüdiger Hess, defensor del honor de su padre. Entre estos defensores inquebrantables estaba Wolf Rüdiger Hess, el hijo del antiguo diputado de Hitler, Rudolf Hess. Su lealtad inquebrantable a la memoria de su padre moldearía su vida, llevándolo por un camino de controversia y dedicación implacable. Nacido en 1937, Wolf Rüdiger Hess era solo un niño cuando su padre tomó la fatídica decisión de volar solo a Escocia en 1941, aparentemente para negociar la paz con Gran Bretaña. Esta misión malograda resultó en el arresto inmediato de Rudolf Hess y su posterior encarcelamiento, proyectando una larga sombra sobre la infancia del joven Wolf. El régimen nazi, rápido en distanciarse de las acciones de Hess, lo denunció como mentalmente inestable, complicando aún más la comprensión de Wolf sobre el papel de su padre en la historia. En el periodo tumultuoso tras la Segunda Guerra Mundial, Wolf y su madre se encontraron a la deriva en un mundo cambiado. La caída en desgracia de la familia fue rápida y despiadada. El 3 de junio de 1947, Ilse Hess fue arrestada e internada, dejando al joven Wolf al cuidado de su tía. Al alcanzar la edad adulta, Wolf Rüdiger Hess eligió una carrera que parecía muy alejada del tumulto político de su infancia. En 1961, se convirtió en arquitecto, estableciéndose en una profesión centrada en la creación en lugar de la destrucción provocada por el régimen de su padre. La cruzada de Wolf para limpiar el nombre de su padre tomó muchas formas. A lo largo de los años, escribió 3 libros dedicados a presentar su versión de la historia de Rudolf Hess. Mi padre, Rudolf Hess, quien asesinó a mi padre Rudolf Hess. Y Rudolf Hess, no me arrepiento de nada. Estas obras sirvieron tanto como catarsis personal como propaganda pública, desafiando la narrativa histórica aceptada sobre las acciones y el encarcelamiento de su padre. Quizás el aspecto más controvertido de la campaña de Wolf fue su creencia inquebrantable de que su padre no se suicidó en la prisión de Spandau en 1987, como se informó oficialmente. En cambio, se aferró a la noción de que el Servicio de Inteligencia Secreto británico orquestó la muerte de Rudolf Hess.